que alguien me quiera. ¿Viste? Tenía razón la canción. Sí. 8-7 minutos de la mañana. Ahora sí, volvemos a la cortina habitual y empezamos a contar un poco lo que pasa. Miren, les voy a contar una historia que, nada, retrocedemos 35 años y que tal vez algunos conozcan un poquito esa historia, pero no en el detalle de quienes la vivimos. Hace 35 años, 1990, recién asumía Carlos Menem. Carlos Menem tenía una cuñada que se llamaba Amira Yoma, que era la hermana de Zulema, que era su secretaria privada. Amira Yoma estaba casada con un general sirio que se llamaba Ibrahim al-Ibrahim, que, dato interesante, no hablaba castellano, solo hablaba árabe, y Menem lo puso como director de la aduana. O sea, el lugar donde se vigilan las cosas que entran y salen del país. Así loco como lo estoy contando. En un momento, el primer escándalo de corrupción de Carlos Menem fue un escándalo vinculado al narcotráfico, porque una revista en España, que se llamaba Cambio 16, dos periodistas, encontraron en la agenda de un narcotraficante los teléfonos de Amira Yoma y de Ibrahim al-Ibrahim. Y a partir de ahí, una investigación sobre la conexión narco del gobierno argentino. Y fue un escándalo de ribetes internacionales, y acá en la Argentina explotó el tema. Cuestión de que era tal el interés que no se hablaba de otra cosa, y en ese momento, bueno, hacía muchos años, había un artista, un cómico argentino que se llamaba Mauricio Borenstein y que todo el mundo lo conocía como Tato Bores. Era el papá de Alejandro Borenstein, que es el columnista dominicano, creo que de los sábados o de los domingos de Clarín, hace la columna de humor político ahí en la página 2 de Clarín. Hablo como un viejo porque página 2 es para quienes abrimos el diario, en realidad se lo ven en los portales. Tato era una especie de como lo que hacía el hijo lo hacía él, se ponía un peluquín, unos anteojos grandes, y entonces hacía un monólogo político que era muy esperado en una época donde la televisión era muy masiva, no es como ahora que alguna gente ve televisión otra vez en las redes, no, todo el mundo se sentaba a ver lo mismo, y Tato la rompía, era realmente una marca de la democracia argentina, como una gran autoridad, y un tipo muy gracioso y que se preocupaba mucho por hacer shows de muchísima calidad. Y entonces en ese contexto había una jueza que había designado Menem tiempo después, que todavía es jueza, que se llamaba María Servini de Cubría, María Romilda Servini de Cubría, que todo el mundo le decía a María Servini qué cubría, porque cubría el caso y luego nada, hacía lo imposible para que no avanzara la causa. Y se transformó en otra marca, era la jueza que hacía que no avanzara la causa. ¿Saben quién era el abogado de Amira Yoma? Era un joven Mariano Cunio Libarona, que hoy es el ministro de Justicia, porque todo cambia, o no sé, todo se transforma, pero no cambia. En cualquier caso, en un momento, por alguna razón, le llega a Servini de Cubría que Tato iba a hacer un programa dedicado a ella. Y entonces saca una resolución donde le impone, le manda a secuestrar, no sé si un video, un cassette, no sé qué era lo que le iban a secuestrar, y a no dar el programa. Claro, censurar a Tato, una jueza que estaba cubriendo un caso de vínculo de gobierno con el narcotráfico, fue una reacción masiva, y todo el mundo estaba esperando, imagínense ese domingo, lo que midió Tato Bores, o sea, todo el mundo mirando a Tato Bores. Ella le había prohibido nombrarla. Entonces hizo un coro de gente muy importante. Y entonces el programa arrancó de esa manera. Entra Tato y hay unos tenores cantando. Y después se va sumando un coro cada vez más grande. Así sonaba, escuchá. La jueza Barubudubudía, la jueza Barubudubudía, la jueza Barubudubudía es lo más grande que hay. La jueza Barubudubudía, la jueza Barubudubudía. Ahí está cantando él con los 5 y ahí está el coro. Le voy a decir quiénes estaban ahí. Ahí se ve a Zi Pelinkowski, se ve a Julián Weitz, se ve Víctor Heredia, Patricia Sosa, está Rudy el humorista, está Carnaghi, está Ginsburg, está Lucila Brando, está Hugo Arana, está Dolina, está ahí se va Lucila Brando, China Zorrilla, Juana Molina, Neustadt. Bernardo Neustadt, Mariano Grondona, Magdalena Rivina Azul, Enrique Pinti, el negro Fontova, bueno,
Cerati, se lo ve a Brandoni, se lo ve a Spinetta, se lo ve a Fernando Bravo, jovencito, se lo ve a cantidad y Víctor cantidad. Hugo Morales. Víctor Hugo Morales, Marta Bianchi, está Pergolini, muy melenudo. Chunchuna Villafañe, a ver, Chico Novarro estaba por ahí, estaba Pichuqui Mendizábal, está María Juan Laura Delgado. Santillán. Claro, era, a ver, toda la sociedad democrática, todos los que después nos peleamos cuando vino el kirchnerismo, juntos en ese momento diciendo, no, esto no va a pasar, esto no pasa, y quedó como un símbolo de cómo una sociedad lucha por su libertad. Hay muchos ejemplos de cómo personalidades importantes o medios importantes sobreviven a una situación de censura mucho más fortalecidos. Por ejemplo, cuando ya la dictadura estaba en retirada, la revista de resistencia a la dictadura, que era muy popular, era la revista Humor. Y en un momento había habido una nota de un periodista que en ese momento era muy influyente, llamado Enrique Vázquez, que el gobierno militar censuró y mandó a secuestrar toda la revista Humor. El número siguiente de la revista Humor, yo me acuerdo perfectamente, eran 3 monitos, los 3 monitos que se tapan las orejas, los ojos y la boca. Yo estaba en Mar del Plata. Los kioscos de revista estaban tapizados por la revista. O sea, todo el mundo se mataba para comprar la revista porque había sido censurada y la revista lo que tenía era el símbolo de la libertad. A ver, venimos 35 años para acá. Estamos repitiendo en el día de ayer una historia parecida donde un gobierno intenta censurar a un grupo de periodistas o al periodismo en general para que no se hable de un escándalo de corrupción. Y la historia la voy a contar, me voy a tomar un ratito para que ustedes se den cuenta el nivel de delirio, de deterioro de la salud mental de un gobierno, porque lo que estamos viendo es eso. Un grupo de gente que debería ser medianamente normal y razonable está actuando como si hubiera perdido el equilibrio y hubiera perdido cualquier tipo de, sensatez o criterio más o menos razonable de cómo hay que conducirse ante desafíos que todos los gobiernos tienen. A ver, todo arranca hace exactamente 2 semanas, 2 martes, parece que pasó un siglo, pero hace 2 martes, cuando Mauro Federico, periodista del medio de streaming Carnaval, difunde varios audios, nosotros vamos a poner 2 porque me parece que no hay que olvidarse de dónde arranca esto, donde un íntimo amigo del presidente, el funcionario que más veces visitó la Quinta de Olivos desde que asumió Milei, Diego Españuelo, encargado de la Agencia Nacional de Discapacidad y responsable de un escándalo de fondo previo a los audios, que es la política de discapacidad, que es de las cosas más crueles, irracionales y canallas que yo he visto hacer de un gobierno, y el responsable es Diego Españuelo. Tal vez por eso iba tanto a la Quinta de Olivos. Bueno, este hombre cuenta en audios todavía no desmentidos, por eso la fortaleza que tiene estos audios, no desmentidos por él, cuenta que había un sistema de corrupción en la compra de medicamentos para discapacitados y que la responsable del tema era Karina, y que Karina Milei cobraba por esto. Escuchalo Españuelo. Calculo que le debe llegar el 3 a Karina, porque seguramente le digan, es el 5, el 1% lo tenemos que repartir entre la operatoria, se va a la operatoria, 1% para mí y vos, Karina, te llevaste el 3. Seguramente le deben hacer una cosa así, están pegando una acogida olímpica. A mí me dicen, yo voy a hablar con Lule. Bueno, vamos a hablar un carajo con Lule, lo voy a agarrar la semana que viene, le voy a decir, Javi, no solamente no hablaste con Lule, sino que hay un periodista que está pidiendo información de todo lo que está pasando. ¿Te imaginas? Estamos hablando de entre medio palo y 800 lucas de medicamentos por mes. Lule me quiso meter una mina en una dirección nacional, lo frisé, me quiso meter de recursos humanos, lo frisé. No le dejé meterme nada. Acá solamente me metió el más importante de todo, por Karina, para chorear. O sea, cada uno de los detalles que dan este audio es impresionante. Karina cobra el 3%, la están garcando, le deben decir 1% del operatorio, 1% para mí, 3% para vos, y en realidad cobran 8%. Yo le dije a Javier, Javi, y lo voy a decir de nuevo, te dije y no hiciste nada. Y después terminé diciendo, yo lo frisé todo lo que me pidió Lule Menem, pero al final Karina intervino y no pudo decirle que no. En otro audio cuenta con más detalle cómo él habló con Milei de esto. Yo hablé con el presidente. ¿Qué está pasando esto?
No corrigieron nada. Si cosas así, Mohamed, no sabe que están choreando, sabe que están choreando. No te puedes hacer el boludo conmigo, pero no me tiren a mí este fardo. O sea, ya llega a haber algún quilombo y a mí no me cuidan. Yo esto soy el presidente. Tengo todos los WhatsApp de Karina, olvídate. A la primera que se van a llevar presa a Karina. A la primera que se va a llevar presa a Karina, tengo todos los WhatsApp de Karina, olvídate, yo se lo dije al presidente. El origen del escándalo tiene que ver, como venimos explicando todo este tiempo, con dos cosas en paralelo. Una es la política de discapacidad, que para mí es mucho más escandaloso que el hecho de corrupción, y después el hecho de corrupción. Ustedes saben que esto le tocó a un juez, a un fiscal, empezaron a avanzar, hubo empresarios que quisieron huir con fajos de dólares, etcétera. Está procesado el jefe de seguridad de Nordelta por haber ayudado a los empresarios esos a tratar de huir, los Kovalipker, dueño de la droguería suiza argentina, que es gente que va a ser investigada periodísticamente y va a ser investigada judicialmente porque lo que han dicho es calamitoso en todo este periodo. Y la cosa va creciendo porque uno, en medio de un escándalo de corrupción que le pega de lleno, silencio de Milei durante largos días, lo único que dijo Milei respecto del tema fue a los gritos en un acto, todo mentira, lo vamos a probar ante la justicia, y nada más que eso. Milei teniendo como abogado Santiago Viola, que fue el abogado de Lázaro Báez, fíjate qué nivel y todo, y empieza a salir pus del gobierno por todos lados, internas, peleas entre servicios, etcétera, etcétera, etcétera. En ese contexto, el fin de semana se distribuyen 2 audios de Karina Milei hablando en la Casa Rosada, que no dicen nada, no tienen ninguna relevancia, pero el gobierno lo pone histérico. ¿Por qué? Porque supone el gobierno que debe haber más audios de Karina Milei y que se fue grabada y tienen grabada, entonces no quieren que eso se discuta, y además porque el gobierno lo que está buscando es que no se discuta españolo, que no se discuta lo que hay de fondo, o sea, la política de discapacidad, de quitarle silla de rueda a discapacitados, lo digo simbólicamente, y la corrupción que hacían mientras le quitaban la silla de rueda, o sea, se afanaba la guita mientras le quitaban medicamentos, asistencia a los discapacitados. Entonces se conoce ya el fin de semana, empieza a decir, ¿cómo es esto? Es una gravedad inusitada, esto es una salvajada, están grabando a Karina Milei, etcétera. Parece Florencia Arieto, que si no fuera un personaje tan menor merecería un capítulo largo de esto. Pero no, he visto, miren que uno ha visto a revistas en la vida, pero una revista tan berreta y tan descarada y tan desesperada por escalar como esta chica, pocas veces en mi vida. Bueno, Patricia Bullrich, pero con un poco más de talento, no tan chiquita. En cualquier caso, en medio de esta tensión y de este nerviosismo, Florencia Arieto empieza a decir, che, hay que allanar las casas de los periodistas, no puede hacer esto, etcétera, no son periodistas, etcétera. Y yo cuando lo vi dije, che, qué nivel de obsecuencia, pero no era obsecuencia, era la expresión de algo que estaba siendo planificado en la Casa Rosada. La planificación, le resultó esa planificación, se conoce ayer, cuando el gobierno difunde un escrito donde dice que hay una operación de inteligencia para destruir al gobierno y que en esa, estoy recordando, pero básicamente el razonamiento es, esa operación de inteligencia incluye la grabación de audios, la distribución de audios en medio de campaña electoral, y por lo tanto hay que proceder a prohibir la difusión de nuevos audios, y al mismo tiempo pide el allanamiento de las casas de 2 periodistas, Mauro Federico y Jorge Rial, del canal de streaming Carnaval, y del dueño de la casa, el dueño del canal de streaming, o el presunto dueño, que es Pablo Tobillino, que es la mano derecha de el Chiqui Tapia en la AFA. Todo esto genera un lío, más lío aún cuando un juez le hace lugar, da una cautelar, no aprueba los allanamientos, no aprueba, nada de eso está aprobado, sí lo que dice es no se pueden difundir más audios. Ya vamos sobre el juez. Escuchen a Patricia Bullrich, por Dios, porque el momento de Patricia Bullrich es como alguien raro diciendo cosas inconexas, incoherentes y completamente indemostrables para justificar una medida que, a ver, un gobierno pidiendo que allanen casa de periodistas porque difunden información, es una cosa como medio demencial. Pero para Patricia Bullrich lo que hay en realidad es una conspiración ruso-venezolana, kirchnerista. Esta vez no metieron a Stiglitz, ni metieron a los bancos, porque la otra conspiración, la de hace un mes, era Stiglitz, los bancos y el kirchnerismo. Ahora es Rusia, Venezuela y la AFA. Va cambiando la mirada conspirativa. Así lo dice Patricia Bullrich. Escuchá. Hace poco tiempo nosotros denunciamos una
una injerencia de personas ligadas a ex servicios de inteligencia rusos, y ya veíamos que en la campaña podía suceder esto, que esto podía ser parte. Ya veíamos que Venezuela podía influir, porque Venezuela hoy está intentando defenderse con ataques, como lo hizo secuestrando al gendarme Gallo cuando fue a visitar a su familia, como lo intenta hacer con violencia con el tren de Aragua. A ver, vamos parte por parte, porque el análisis de la locura es realmente impresionante. Cuando ella no dice Rusia está operando contra nosotros, dice nosotros en su momento hemos denunciado que personas ligadas a ex servicios de inteligencia rusos, no entiendo nada, Patricia, son servicios de inteligencia rusos, son personas ligadas a servicios de inteligencia que fueron rusos y ahora que son uruguayos. ¿Qué significa ex servicio de inteligencia ruso? Porque vos ves la construcción de la frase y te das cuenta que no está diciendo nada. No dice espías rusos. Escuchala de vuelta, porque es muy interesante la manera en que ella analiza algo que parece que dice algo y no dice nada. Escuchá. Hace poco tiempo nosotros denunciamos una injerencia de personas ligadas a ex servicios de inteligencia rusos. A ver, ¿qué significa ex servicio de inteligencia rusos? ¿Qué son ahora? ¿Uruguayos, paraguayos, argentinos, los servicios? ¿O son ex personas o no sé, personas que fueron servicios rusos y ahora no lo son más? Y ahora son freelance. No sé, explícame algo, Patricia, porque no entiendo lo que decís. Y Venezuela que ataca, se defiende atacando. Venezuela tiene en este momento un quilombo con un bloqueo de barcos de ultra. Trump la ha bloqueado completamente. Y según ella, tiene tiempo para hacer campaña contra Milei. O sea, ahora, de cualquier manera, vamos a suponer que algo de eso. Nosotros en su momento hemos denunciado. ¿Y qué pasó con esa denuncia, Patricia? ¿Algún juez te dio bola? ¿Hay algún encarcelado? ¿Hay alguna prueba de que era verdad? Que vos hayas denunciado es algo que alguien dice. Tantas cosas ha denunciado. Yo me acuerdo del pobre tipo que venía con talco y dijo, lo detuvimos por tener cocaína, que las hace las paga. De ahí en más, cualquier cosa. Cuando dijiste que la chica gaseada por tu policía, en realidad se había puesto en el medio, la había puesto la madre para mostrar que vos sos una represora. La cantidad de pavadas que yo te he escuchado decir, además las cosas inconexas en campaña, que no se entendía ni el plan económico, ni el plan emocional que habías propuesto. No entiendo nada. Cuando vos decís Rusia y Venezuela, dame una prueba. Un tipo detenido que decía, mira, este tipo lo encontramos grabando no sé qué, algún documento, algún dato de algo. Porque si no, me parece que estás armando una teoría conspirativa donde está Stiglitz, la AFA, el Congreso de la Nación, los rusos, los venezolanos, los coreanos del norte, y en cualquier momento te pone, no sé, Sudán del Este. Es decir, cualquier tipo que parece malo, aparece en la conspiración de Patricia Bullrich. Ya lo vas a entender. Claro, ya lo voy a entender. Patricia Bullrich dice que los tipos que hacen esto no son periodistas, porque también se atribuye el derecho a decir quién es periodista y quién no. Y lo dice de esta forma, escuchá. Serían servicios extranjeros, servicios nacionales, tobillino y algunos periodistas. Ese sería el combo. Sí, no son periodistas. Bueno, porque si fueran periodistas, digamos, y reciben un audio de este tipo, lo primero que harían es hablar con la fuente, ¿no? Si lo manda al aire y dice, lo voy a mandar durante 60 días seguidos, lo que está haciendo es siendo parte de un intento de desestructuración, de desestabilización, de poner en riesgo a todo el gobierno. 60 días no, primero fueron 14. Y los 14, el audio ya no lo recuerda nadie, fueron los primeros 3 días. Típica cosa de teoría conspirativa que te agrandan todo. El otro día lo escuchaba a Iñaki Gutiérrez, ese chico al que le dicen la Pepona, sí. diciendo, hay que terminar con 40 años de kirchnerismo. 40 años de kirchnerismo, fueron 20, empezó en el 2003. Te agrandan la cosa como si fuera servicio de inteligencia rusos, venezolanos, que hace 60 días vienen desestructurando el gobierno. Siempre en campañas electorales aparecen cosas. Obviamente que no es casual. Alguien tiene algo valioso y lo usa. A ver, yo te recuerdo, en la campaña electoral del 2015, cuando gana el PRO, el tema de la Morsa y Aníbal Fernández, que no fue probado, fue un tema central. En el 2013, cuando gana Massa, el tema central fue un audio también, que fue un audio de Juan Cabandier maltratando a un agente de tránsito. En el 2009, cuando gana de Narváez,
todo el tema previo a la campaña electoral fue decir que de Narváez, como era colombiano, traficaba efedrina y era narcotraficante. Eso lo hizo el kirchnerismo. En el 2005 había una campaña que hizo el kirchnerismo contra Enrique Olivera, que era candidato diciendo que tenía cuentas en el exterior, candidato de Carrió, que después no tenía. O sea, en cada momento previo a elecciones pasan cosas. Eso siempre es así. Bueno, la previa al 2023, cuando gana Massa, se acabó la nafta en el conurbano. Cuando gana Milei, se acaba la nafta en el conurbano bonaerense. Eso fue una conspiración, no fue una conspiración. Y siempre te dicen que son conspiraciones. Nunca como ahora pidiendo censura. Hay un momento buenísimo de una de las entrevistas de... La foto de Olivos también, ¿no? La foto de Olivos, claro, elección. por eso pasan todas estas cosas. No sé si la censura es la mejor manera de enfrentarlo, me parece que no, y la teoría es conspirativa. Entonces le preguntan a Bullrich cómo saben que fueron los servicios de inteligencia, cómo saben que los grabó eso y no que lo grabó alguien del gobierno, cómo saben que no fue Lule Menem o que no fue Patricia la que grabó a Karina. Y ella dice, no sabemos. Escucha. ¿Ustedes cómo saben que fueron los servicios y no otro funcionario que lo grabó con el WhatsApp y se lo mandó a alguien? Para entender. Bueno, a ver, ¿por qué puede haber sido cualquier persona? Ah, ok. Pero no sabemos quién fue. ¿Ustedes sospechan que hay servicios de inteligencia metidos? Una cosa es que una persona grabe un pedazo de una reunión y después eso se convierta en una operación de difusión de un audio diciendo que durante 60 días van a pasar ese audio. Ahí hay algo más. Y eso es difícil que sea un funcionario. En primer lugar, por ejemplo, nosotros en las reuniones de gabinetes no llevamos teléfonos. ¿Cómo saben? No sabemos. Pero ¿no dijiste personas ligadas a ex servicio de inteligencia ruso? ¿Cómo llegamos hasta desde rusos, venezolanos a no sabemos? O sea, todo es incoherente, todo es loco, todo es conspirativo y todo es chanta. Pero a mí lo que más me impresiona es el intento tan burdo de cambiar el eje hacia un lugar que lo que queda exhibido es una chanta. Es una persona que sale a defender algo que... Y peor que todo, el peor momento de Patricia Bullrich fue cuando Pablo Rossi le plantea, che, escuchame, pidieron allanamiento de periodistas, dejate por algo que ni tenés idea de qué fue. Porque habla de rusos, venezolanos, después decir que no fue qué, y en el medio pedís allanamiento de la casa de periodistas. Y él ya dice, no pedimos. Y se produce este diálogo inverosímil, escuchá. Ellos en el polo sur y yo en el polo norte, en posición ideológica, política, periodística, con los acusados de esta gran conspiración. Pero siento que ustedes han ordenado el allanamiento de sus domicilios. No. ¿No? No. Nosotros ¿No lo han pedido? Nosotros no hemos pedido nada, le dejo acá, si quiere, la denuncia, acá la tiene. Nosotros hemos pedido que la justicia determine las medidas procesales para que cese el delito. Hemos visto la presentación, yo se lo agradezco. Gabriel, ¿qué medidas le está pidiendo el gobierno al fiscal Stornelli? El gobierno en la presentación pide, página 18, entre otras medidas de prueba, preservación digital inmediata, allanamientos, órdenes de allanamiento y secuestro forense en las oficinas de estudio Carnaval Stream, dispónganse allanamientos en los domicilios de Franco Bindi, Jorge Rial, Pablo Tobillino, Mauro Federico y todo otro interviniente. ¿Están pidiendo allanamientos? No, estamos pidiendo la construcción de la prueba. Porque nosotros estamos convencidos, estamos pidiendo la construcción de la prueba. La justicia puede decidir lo que quiera. Obvio que la justicia puede decir lo que quiera, pero vos estás pidiendo allanamiento. No estás pidiendo la construcción de la prueba de determinada manera, allanando la casa de fulano, mengano, sultano, que no podés probar que sean ni servicios de inteligencia, ex vinculados a servicios rusos, paraguayos o de, no sé, Botsuana. No podés probar nada. No sabés quiénes son, pero decís que son los servicios. Pedís allanamientos, pero decís que no pedís allanamientos. O sea, ¿quién está manejando la seguridad de la Argentina? ¿Quiénes están pensando, conduciendo el gobierno? Y esto me parece que es lo más grave de lo que estamos contando, que es un gobierno que perdió completamente el equilibrio, que está completamente cercado, que está desesperado por las elecciones, desesperado, no sé por qué números tendrán, yo no creo que haya motivos para estar desesperados, y finalmente es una elección, los gobiernos ganan, pierden elecciones, no hay que, mejor no volverse loco, desesperado por el estallido de un caso de corrupción que involucra directamente a Karina Milei, no es un presunto hecho de corrupción. Hay demasiados elementos para darse cuenta de que la palabra presunto acá me parece que ya en términos periodísticos no cabe, por lo menos es mi opinión.
Y en cualquier caso, esa desesperación lleva a estos papelones, porque lo que estamos viendo, así como lo de la jueza Barbudia, es un papelón, no hay ningún motivo para allanar nada acá. Un periodista recibe un audio, comprueba que el audio es verdadero, ve que el audio tiene valor en términos periodísticos, porque está mostrando al mejor amigo del presidente decir que la hermana es chorra y que el presidente sabía y que le choreaba a los discapacitados. ¿Cómo no lo va a pasar? ¿En qué país? En Corea del Norte no lo pasás. En el resto de los países democráticos se pasa. Se pasa, se discute y se difunde. Y si un juez quiere frenarlo, al juez se lo echa a patadas. Además, consiguieron un solo juez dispuesto a firmar semejante estupidez, que se llama, y se acaba de hacer famoso, Alejandro Marianello. Acuérdense este nombre porque va a quedar en la historia argentina, semejante pavo. Alejandro Marianello no es un juez federal en lo penal, que son los jueces que habitualmente podrían tratar, no, es un juez en lo civil. O sea, no tiene nada que ver con esto. Pero como tiene denuncias de abuso sexual, o sea, tiene varias... El tipo que lograron, que si algo le faltaba a Patricia Bullrich, era que el tipo que dictara la cautelar... Contá vos la historia del tipo. Está muy denunciado en el Consejo de la Magistratura, efectivamente. Juez civil y comercial federal, y es quien recibió la denuncia de Karina Milei, porque acá hay dos denuncias. Una es la de Karina Milei, que recae en el juzgado de Marañelo, y la otra es la de Patricia Bullrich, que sí va a un juzgado federal, al juzgado federal del Hijo, con el fiscal Stornelli, que es la que pide los allanamientos. Esa denuncia, bueno, veremos si avanza o no, pero Marañelo le concede ante la presentación de Karina Milei la medida cautelar para que no se difundan más los audios. Y es un juez que está muy denunciado en el Consejo de la Magistratura. Tiene 8 denuncias, 5 de ellas por acoso sexual, otra por prevaricato, otra por desconocimiento del derecho. Las denuncias están todas en la Comisión de Disciplina, lo que significa que si avanzan efectivamente podría recibir alguna represalia del tipo descuento del salario y demás, pero no están en la comisión de acusación. Eso implica que no va a ser destituido por alguna de estas denuncias. Bueno, veremos ahora qué pasa con esto puesto de relieve en la agenda pública. 2 denuncias voy a resaltar porque en los 2 casos tuvieron que ser presentadas por el sindicato, porque son trabajadoras que trabajan en el juzgado de Marianello y que tenían miedo de denunciar porque podían perder el trabajo. Una de ellas denuncia que a una semana de haber entrado a trabajar, insistentemente él la invitaba a salir. Ella terminó accediendo por miedo a perder el trabajo y durante la salida sufrió manoseos, besos no consentidos y se sintió presionada para tener sexo con él, con el intento de ponerle un fin a la situación de esa manera. La otra denunciante que quiero destacar habla de muchos mensajes en redes sociales, fotos que ella no quería ver de él y que él le enviaba, miradas impropias, y que cuando ella le demostró que no iba a acceder a salir con él o a tener una relación con él, empezó a sentir maltrato laboral, a sufrir maltrato laboral y terminó teniendo pensamientos suicidas. Bueno, hay varias denuncias de mujeres que trabajaron o trabajan en su juzgado respecto a este tema. Todo esto sale a la luz el año pasado porque Maraniello quiere ser camarista. Se postuló para ascender, para ser camarista, y por eso aparecieron estas denuncias que, bueno, en este momento están en trámite. Él todavía no las respondió, tiene la oportunidad de responderlas ante la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura. Veremos qué dice. Marañelo es también profesor de Derecho Constitucional en la UBA y, bueno, su fallo de ayer fue muy observado por varios constitucionalistas que dicen que difícilmente pase un test de constitucionalidad. A ver, de nuevo, porque a mí me impresiona la irracionalidad del gobierno. El gobierno tiene un problema que es un escándalo de corrupción sobre un tema muy sensible que es el recorte para los discapacitados. Eso está ya ante una elección. Se juntan, ponele Bullrich, Karina Milei, Santiago Caputo, Guillermo Francos y Javier Milei. ¿Qué hacemos? Y nada, prohibamos que se hagan más audios porque los audios están reventando. ¿Y cómo hacemos? Bueno, denunciar que son espías rusos y venezolanos y pedir que allanen las casas. No hay nadie que diga, che, pará, no se hace eso, no corresponde. Además no tenemos ningún dato. No sabemos si son rusos, venezolanos o de qué nacionalidad los ex espías de ex servicio de inteligencia. Bueno, no tenemos, pero por ahí instalamos el tema. No funciona así. No hay nadie sensato que diga, no funciona así.
Y encima, pero tenemos algún juez que, además de pedir que frene los audios, ¿tenemos algún juez que nos vaya a dar bola? No, no tenemos ninguno. Yo tengo uno. ¿Y cómo es? Y es un abusador sexual o está denunciado por abuso sexual. ¿Nos conviene? O sea, no hay nadie que vea frenar esta película a tiempo para no hacer el papelón y el enchastre que están haciendo. Bueno, mientras esto pasa, ya vas a escuchar algunas reacciones, hay dos dramas que se desarrollan en paralelo. Hay un drama político, que son las elecciones. Y, a ver, yo les digo, escuchen este audio de Patricia Bullrich, porque muestra la desesperación frente al proceso electoral. Sobre todo el final, el momento que dice, por favor. Ella está haciendo una apelación para que la gente vote el domingo al gobierno. Escúchala. Le quiero preguntar qué piensa que va a pasar este domingo. Bueno, yo le digo a la gente que piense en su vida y en la de su familia, en el futuro, y que saque los ruidos, porque los ruidos nos arruinan. Los ruidos arruinan la vida de la Argentina. Piense si está más estable, si la inflación, el fin de la inflación no la ayuda en su vida. Piense si no es mejor llegar a fin de mes sin todos los días tener que pensar cuánta plata tiene. Piense en las cosas concretas, en las que la van a ayudar a tener futuro y grandeza de país. En eso piense. Por favor. Por favor, en eso piense. Vos ves el drama con el que el gobierno está viviendo una elección provincial. O sea, una elección se puede perder. Muchos gobiernos han perdido elecciones y tal vez las ganen inclusive. Cero dramatismo. Y además, en la democracia, a veces ganan uno, a veces ganan otro. Basta vivir como si fuera terminal. Si gana uno, pierde el otro. Es una cosa muy loca el desequilibrio y la exageración. Tiene un dramatismo que, la verdad, la vida sigue después de las elecciones. Nada, Patricia, subirás un peldaño, bajarás un peldaño. Es la historia de tu vida. Bastante bien te ha ido como política con, no sé, 2 cuatros y una sota, la verdad. Y el otro drama que se va desarrollando, que es más grave y que quizás es uno de los más importantes, es lo que está pasando con la economía. Miren, ayer cuando todo el mundo económico está muy sacudido por una serie de medidas que ha tomado el gobierno en el último tiempo que ha derivado en una crisis innecesaria. Bueno, hay una crisis de fondo que fue acelerada por medidas de mala praxis. Y eso lo ve todo. Mientras el gobierno habla de riesgo Cuca, todos los sectores económicos de la línea política sean dicen, no es riesgo Cuca, es un disparate, dejate hinchar las pelotas, metiste la pata una y otra vez, resolvelo. Bueno, ese quilombo ha generado que ayer el dólar se pusiera al borde de 1.400, cuando Milei hace unos meses decía que iba a estar a 1.000. O sea, ahí hay un hecho de claro mal cálculo. Pero el dato que más vuelve loco a todos nosotros, a todos los que estamos viendo en detalle el plan económico, es que el último mes los argentinos compraron, después autorizados por el levantamiento del cepo, 3.500 millones de dólares. Multiplicado por 2, eso da más de 40.000. No hay plata para abastecer eso, y entonces se avecina claramente un cambio de régimen cambiario, una devaluación o algo. En ese contexto, por ejemplo, ayer Silvia Neistat, que es una periodista recontraprudente, habló de reperfilamiento. El gobierno se va a ver obligado, o podría verse obligado, a renegociar la deuda. En un reportaje con Novarecio, Carlos Melconian sugirió claramente que el gobierno va a tener que volver a poner el cepo porque no hay plata para abastecer esa demanda. Y lo más fuerte que pasó ayer, además del dólar subiendo, que vos decís, ¿hasta cuánto aguantan sin devaluar? ¿Aguanta hasta las elecciones? ¿No aguanta hasta las elecciones? Que son preguntas que está haciendo todo el mercado. En medio de este quilombo aparece Domingo Cavallo con un posteo. El posteo es lapidario para Caputo y para el gobierno. Lapidario. Cavallo viene siendo constructivo, pero diciendo, che, tienen que juntar reservas, tienen que fijarse en la actividad, hay cosas que no están mirando. Milei, que lo admiraba como el mejor ministro de la historia, empezó primero a enojarse, después a enojarse mucho, después le echó a la hija del gobierno porque Cavallo opinaba una cosa. O sea, la hija, el padre es el padre. ¿Cómo vas a echar a la hija del gobierno por lo que opina el padre? ¿Qué sos? ¿Stalin? Bueno, en ese contexto, en medio del quilombo que hay de corrupción, de irracionalidad del gobierno, les leo solamente 2 párrafos del texto de Cavallo. Es paradójico que el presidente Milei, habiendo hecho su campaña hablando de dolarización, que implica el grado máximo de libertad para el movimiento de capitales y apertura financiera, haya permitido que el manejo monetario, financiero y cambiario siguiera valiéndose de los controles e intervenciones casuísticas y discrecionales que durante 21 años condujeron a la alta inflación y a la desorganización completa de la economía. Esto es lo que debería cambiar. O sea, está valiéndose de controles e intervenciones casuísticas que condujeron a la alta inflación y a la desorganización completa de la economía. Eso dice Cavallo de Milei.
Y no estamos hablando de, no sé, Fidel Castro, estamos hablando de Domingo Cavallo, el tipo que él admiraba. Y luego dice, el nivel de actividad económica que se había recuperado a un ritmo del 5 al 6% anual entre abril del 2024 y abril de 2025, gracias al aumento del crédito y tasa de interés negativas en términos reales, está estancada desde el mes de marzo. El empeoramiento de los últimos meses no puede atribuirse solamente al riesgo Cuca, entre comillas, ni a las embestidas de la oposición del Congreso, sino también a imprevisiones e improvisaciones del equipo económico. Las imprevisiones vienen desde el diseño mismo de la estrategia de desinflación. No digo plan de estabilización porque no hubo plan de estabilización. Y era imposible lanzarlo de manera creíble si previamente no se acumulaban suficientes reservas propias como para respaldar los pasivos en peso del Banco Central. La principal imprevisión fue no utilizar el año 2024 para acumular reservas propias a través de un superávit de balanza de pagos y la emisión de pesos para comprar esas reservas como única forma de crear liquidez en pesos. Las improvisaciones más dañinas ocurrieron desde el reemplazo de las LELIQs por las LEFIs, el pretendido reemplazo de las LEFIs por letras del Tesoro y el uso y abuso de los encajes bancarios para obligar a los bancos a financiar al Tesoro a costa de la contracción drástica del crédito bancario al sector privado y un aumento extravagante de las tasas reales de interés. Es decir, estos tipos son malos manejando la economía, está diciendo Cavallo. Una y otra vez lo dijo, ahora lo dice con todas las letras, en medio de este contexto, y esto lo lee todo el mercado. Entonces vos tenés un gobierno haciendo pelotudeces con el tema de la censura y Rusia y Venezuela, y los espías y los allanamientos a periodistas y nada incapaz de explicar lógicamente, recurriendo a un juez denunciado por abuso sexual 6 veces, o sea, semejante delirio, las incoherencias de Patricia en medio de un drama menor que es cómo le van las elecciones y en un contexto de drama mayor que es la economía desbarrancándose y yéndose a una crisis. Entonces acá tenés un problema muy serio manejado por un grupo de gente que está en Babia, en Narnia, o sea, con la cabeza totalmente incapacitados, peleados entre ellos, espiándose, volanteando audios unos de otros, denunciándose por corrupción, y el problema son los espías rusos. A ver, sacá a los espías rusos y nada, se meten goles en contra solos. O sea, el Bayern Múnich por ahí no podría resolver la crisis argentina. Ahora, la Armada Brancaleone seguro que la va a grabar, y estos tipos son la Armada Brancaleone. Es un grupo de improvisados, incoherentes, delirantes, que hacen cosas que no se entienden. Entonces el intento de censura, miren, para agregarle un dato a la película, tengo frente a mí, lo van a ver en pantalla ahora, el aviso que dice Jorge Elías presente, Sahara, Las Vegas, se la ve a Fátima Flores, y abajo dice, viene Milei, o sea, para este fin de semana. Milei va a Las Vegas a ver a Fátima en medio de este quilombo. Entonces, explícame esta murga que nos está gobernando, porque son una murga. Vos lo ves en todo esto. Entonces, lo que yo hoy hablamos, cómo cubrir esto, porque claro, te da risa la mina diciendo los espías rusos, ex espías rusos, venezolanos, Stiglitz, la AFA, no sé, en un momento va a aparecer Villadálmine como parte de la... y todas esas cosas que hacen, la conspiración contra el gobierno, que no pueden demostrar, pedido de allanamiento, el juez abusador o denunciado por abuso en el medio, Milei yendo a ver a Fátima Flores y en el medio Cavallo diciendo, che, paren con las boludeces porque la economía explota. Y no es Cavallo, es todo, tienen que poner el cepo, tienen que reperfilar. O sea, todo el mundo económico y financiero diciendo, che, estamos yendo a una crisis, déjense de joder, tomen esto en serio, dejen de hablar de riesgo Cuca, no es eso lo que está pasando, son ustedes, es el riesgo Caputo, el riesgo Milei, el riesgo Karina, el riesgo Patricia, el riesgo de la murga que gobierna el país en este momento. Una murga puede transformarse en un equipo serio, pero tiene que mínimo recapacitar, poder pensar, dejar de hacer pelotudeces. Naturalmente, todo esto generó reacciones de muchos colegas. Básicamente los dos a los que les pidieron, vamos a poner eso después, durante todo el día, todo el programa tenemos tiempo para escuchar muchas reacciones, porque las reacciones son masivas de todo tipo, qué sé yo. El que se te ocurra va a opinar, salvo que sea, bueno, hay un periodista que es un ejemplo de lo contrario, que después nos vamos a dedicar un poquito, por lo menos a mostrar lo que hace, sin adjetivar, sin decir nada, mostrar lo que hace. Pero así habló Mauro Federico, uno de los periodistas a los que le pidieron el allanamiento. Fue un fin de semana complicado. Nos están llegando mensajes en este momento de colegas preguntándonos si fuimos allanados, si estamos detenidos. Después de lo que ocurrió el viernes en la Casa de Gobierno, alrededor de las 7 de la tarde, muchos salieron de esa reunión con la idea peregrina de querer censurar al periodismo y hacerlo de la más brutal de las formas. Ni Nicolás Maduro, Fidel Castro y todos esos líderes que vos tanto repudiás, Javier Milei, se animaron a tanto.
propusieron considerarnos poco más, poco menos que traidores a la patria y formar parte de un complot contra la vida del presidente y de su hermana. Una irracionalidad política propia de gente irracional. Jorge Rial dijo esto, escucha. Lo que están haciendo con esto es confirmar que los audios de Españolo son verdaderos, que lo que dice Españolo es verdad, que Españolo dice que son corruptos y es cierto, es que Españolo dice que pasaron del 5 al 8% y que ese 3 se lo lleva Karina, bueno, es cierto, que Lule Menes es el recaudador de la corona, es cierto, porque no salen a desmentir eso, no pidieron que allanen la casa de Españolo, no pidieron que le saquen el teléfono a Españolo, no echaron a Lule, no echaron a Martín Menem, no echaron a Karina, no le piden allanamiento, no le piden el teléfono porque está más sucio que una papa. Un poquito más de Rial, dale. Lo es con Javier Gerardo Milei. Señores, es lo más parecido a Venezuela. Pocos países se atrevieron a atropellar la libertad de prensa. Pocos países en el mundo se atreven a pedir allanamiento a medios de prensa y a periodistas. Repito, nosotros no pedimos coima. Nosotros no tenemos nada que ver con los que le quitan los subsidios a los discapacitados, porque para hacer eso, además de coimero, tenés que ser un hijo de puta. ¿Qué es lo que son ustedes? ¿Qué es lo que son ustedes? Escuchá un poquito más. Es raro que de golpe llegues a tu casa y ves estacionado un Falcon en la puerta de tu casa. Es raro. Es raro. Con un tipo adentro, tomando mate y mirándome, me bajé del auto y mirando fijo y escribiendo, estaba mensajeándose con alguien. Es raro. Después vino la policía, quiero decir, porque le llamó también la atención a los del barrio, porque no es un auto de la cuadra y porque es un Falcon. Con todo lo que ustedes significan, lo que significa un Falcon en este país, el Falcon es el sinónimo de la represión y es uno de los, digamos, es uno de los emblemas de muchos de los seguidores de Milei, que alaba, y de Villarroel, digamos, ¿no? A ver, para terminar, realmente a veces yo pienso que estamos cubriendo un gran escándalo de corrupción, uno de los grandes, los que va a quedar en la historia. Estamos cubriendo un drama electoral menor. Estamos cubriendo un proceso de deterioro de la salud mental de un equipo gobernante. Estamos cubriendo un problema económico muy grave agravado por la incapacidad manifiesta de quienes están conduciendo la economía. Y estamos cubriendo finalmente una crisis política que, si no actúa a tiempo el gobierno y no reconcilia lo que está pasando, va a ser terminal. Vamos a tener problemas muy serios con la estabilidad del gobierno si el gobierno sigue acelerando en el barro. Son demasiado importantes los problemas y demasiado tonto todo lo que están haciendo para pensar que de esta manera no los van a agravar. Ojalá me equivoque y ojalá de repente tengan la sensatez de recapacitar. Yo cuando escucho a Guillermo Franco digo, che, ahí hay uno que me parece que por ahí puede pensar. Lo que pasa es que tenés que poder pensar al lado de Milei, que no es el que quiere pensar. Quiere la guerra, él quiere que le tiren piedras para ver espectáculos, porque cuando era arquero llovían piedras, entonces nada, disfrutaba de eso. Bueno, no es un país eso. 8:50 minutos de la mañana, Yami Segovia te cuenta la temperatura y sobre todo te regala la primera